Dios les bendiga en esta bonita mañana de hoy sábado. Y quiero indicar que son tal la cantidad de acontecimientos que están ocurriendo tanto en República Dominicana como a nivel mundial, en que resulta imposible, no difícil, no imposible que un programa de 2 horas pueda abarcar, ni siquiera mínimamente. Pero tenemos la intención de que ustedes participen con nosotros en esta nueva entrega de Geoeconomía, su mundo. Hoy vamos a tener al destacado economista José Félix, profesor. Además de eso, es dirigente de la Asociación Nacional de Economistas Dominicanos, para que nos hable, y mejor dicho, conversemos sobre un punto que también es de interés de la población, de interés de las clases trabajadoras, y es el derecho a la asociación, a la agrupación. Y además de eso, a partir de esa asociación se pueda formular una serie de objetivos, metas e iniciativas que tiendan no solamente a defender los derechos propios de los trabajadores, que ustedes saben que se le llama gremio, sino también los derechos de la población en general, los derechos de los nacionales en este territorio que llamamos República Dominicana. Tenemos también hoy con nosotros, como siempre, a nuestro apreciado y enjundioso colega Luis Guzmán, que no sé, antes de empezar la entrevista, si nos quiere hacer un pequeño comentario sobre algún que otro punto de la realidad nacional. Bueno, particularmente darle las gracias al canal, a nuestros seguidores por los canales 101, 1101 de HD de Claro, por el canal 81 de Altiz, los que nos siguen igualmente en el canal 46 de Win Telecom, por los canales 20 de Telecable Dominicano, por el 647 de Amazon Fire TV, que estamos en más de 60 sistemas de cable en las provincias del país y principalmente a nivel ya del continente americano por el satélite Eutel. Y estamos en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web submundotv.com. Si quisiera brevemente, dado los acontecimientos y nefastos, por así decirlo, provocados por las lluvias del pasado sábado y las muertes, que nos solidarizamos con las familias, todas que han sido afectadas, y todos aquellos, los vivos, que han perdido sus bienes y han sido grandemente afectados a nivel nacional. En particular en el caso que ha distraído mucho la atención de los daños ocasionados en el territorio nacional y que pudo haber sido evitado, es el tan comentado caso del paso a desnivel de la Máximo Gómez con la 27 de febrero, o de la 27 de febrero con Máximo Gómez. ¿Por qué decimos que pudo haber sido evitado? Recuerden, hace un tiempo, hace unos años atrás, cuando se acercaban amenazas de lluvias, etc., se aconsejaba que no se pasaran por los pasos a desnivel. Bien, aquí que se observa, y quien le habla, pasé una hora antes de que sucediera el colapso, pero por la parte de arriba, doblando de la Máximo Gómez hacia el oeste, y pude observar con todo el agua que se arrastraba por la Máximo Gómez y que chocaba con ya sea el muro New York o la viga de amarre, pero había ya desplazamientos, lo que estaba provocando una infiltración de agua de ya que estaba casi de 70 centímetros sobre el nivel del asfalto de la vía.
y estaba filtrando agua. Con algunos colegas nosotros dijimos que se producía lo que es el efecto del tonel de Pascal. Toda esa agua que cuando colapsó los paramentos se pudo observar claramente como si fuera, que digamos, una catarata de agua que caía abajo, cosa que no inundó el paso de nivel, porque estuvieron funcionando bien los drenajes abajo. Lógicamente, la presión hidrostática ocasionada por la filtración de agua al desplazarse arriba provocó el giro sobre el apoyo abajo de dichos paramentos y provocó lamentablemente las muertes de 9 personas. Es un acontecimiento sumamente penoso, aparte de las que se han producido a nivel nacional por las inundaciones que se provocaron. Es una advertencia y no basta decir, no, que fue un mal diseño hace 23, 24 años. No, señores, ha sido un descuido de todas las autoridades hasta las fechas y gobiernos que arrastramos. No es esperar que ocurra un acontecimiento como este para corregir. Porque si ustedes observan, esa roca caliza coralina estaba intacta. Señores, y esperemos que cuando se hacen los llamados mantenimientos tengan un informe técnico de que cada 10 días que se hace un reporte en qué consistió ese mantenimiento. Porque un mantenimiento no es, como dijeron algunos, una pinturita. No, señor. El mantenimiento es una inspección y supervisión del estado y condiciones de la obra. Y en este caso, los chequeos de las partes eléctricas de las lámparas, lo del drenaje, la limpieza, etcétera. Pero no solamente abajo, sino en todo el perímetro arriba, que ya había días que se observaba que habían ciertas fisuras que estaba provocando una infiltración desde arriba hacia abajo. Si se hubiera corregido, ya que eso nunca, y todos sabíamos que eso no eran esos paramentos, muros de carga, porque si ustedes observan, el corte de esa roca caliza coralina no sufrió nada ni tuvo desmoronamiento. Fue todo producto del golpeteo de las aguas que se penetró entre la roca y el paramento y provocó, por la presión hidrostática, lógicamente el tonel de Pascal, ese giro que desplazó abajo, etcétera. Esperemos que ya con este penoso acontecimiento y este luto nacional de 3 días que tuvimos, sea una alerta para que las autoridades, no se esté diciendo ahora que fue un error de diseño de hace tantos años. Señores, es responsabilidad de todos los gobiernos que luego de esa obra hasta la fecha. Porque si decían que se pudo, señores, eso no debió haber ocurrido. Y mucho menos toda esa infiltración. A mí otro amigo me llama y me dice, voy a demandar al ingeniero que construyó el edificio donde yo habito por la cantidad de agua que ha entrado en mi apartamento. Y yo le pregunto al amigo, pero tú tienes ahí viviendo más de 15 años. Sí, pero el techo, eso estaba impermeabilizado. Y le pregunto, ¿qué tiempo tienes impermeabilizado? Bueno, como 15 años. Y yo le digo, óyeme, tú le diste mantenimiento, eso tiene garantía quizás de 4 o 5 años. No, pero eso cuesta muchísimo dinero, voy a demandar para que arreglen eso. Señores, si no hay mantenimiento, sustitución de piezas, partes, porque todo se va deteriorando y hay que actualizar. Eso es independiente de otros casos a nivel nacional, que en noviembre también del año pasado pasó lo mismo. Un asunto de limpieza, de estar ahí y que los que se encargan de los mantenimientos tengan un formulario y que se llene cada 10 días que se hacen esas inspecciones en esos pasos de nivel y a nivel nacional de los puentes, vías, carreteras, etcétera, esos informes de mantenimiento, de inspección,
de los costos y gastos y de qué se hizo, tiene que claramente que estar en las direcciones o los departamentos de obras públicas para que se sepa qué fue lo que se le dio mantenimiento, qué se sustituyó, cuánto costó, y firmado por un ingeniero responsable que garantice que se le dio el mantenimiento, la inspección y se hizo la supervisión y los cambios necesarios para mantener la idoneidad de las estructuras. Es cuanto, Luis Humberto, José Félix, para continuar con nuestro programa. Estoy sorprendido, muy interesante e ilustrativo comentario en tan breve tiempo, porque realmente es un problema, que es uno de los tantísimos problemas que también le interesa a los gremios, específicamente al gremio de economistas llamado Asociación Nacional de Economistas Dominicanos. Pero dejemos que sea el propio profesor José Félix quien nos haga una breve exposición sobre cuáles son los objetivos, los antecedentes y los propósitos, así también como las demandas concretas que tiene este gremio en República Dominicana. Bienvenido a nuestro programa. Pues muchas gracias a mis amigos Luis Guzmán y Luis Vargas por esta invitación. Yo quiero empezar, Luis, si me permite, haciendo un pequeño recuento histórico de cómo surge el Colegio Dominicano de Economistas, CODECO, y cuál ha sido su devenir histórico hasta el presente, haciendo una énfasis en las luchas y el proceso que se ha llevado a cabo para finalmente obtener que se haga realidad, ¿no? Ya es un acto de justicia para el colegio que tiene 56 años. Ustedes tienen un colegio, ustedes están colegiados. No. El Colegio de Economistas recibió ese nombre desde sus inicios, desde su creación en 1967. Con la intención en el futuro, ¿no?, de lograr que se apruebe en el Congreso una ley, la ley de colegiación, que es la que permitiría darle la base legal al colegio y le daría de hecho la calidad de colegio. Sin embargo, cuando se crea el Colegio Dominicano de Economistas, se le endilga ese nombre sin tener la condición legal de todo colegio, que es una ley. Es una ley que lo primero que hay que tener en cuenta es que integra al gremio como una parte del Estado. Es una especie de híbrido, es una institución híbrida, pública y privada. Eso garantiza el exequatur, tanto con los graduados de las universidades, más el gremio, ya cuando sea por ley, como ocurre con el CODIA. Sí, garantiza eso y garantiza el ejercicio de la profesión en toda su magnitud. Y eso hablaremos un poquito más tarde, porque precisamente esa ha sido la manzana de la discordia, para que el Colegio Dominicano de Economistas, el CODECO, no haya conseguido que la ley de colegiación se apruebe en el Congreso. Quiero comenzar, como te dije, haciendo un recuento histórico y diciendo que los gremios profesionales sufrieron una especie de evolución. Aquellos que comenzaron como el CODECO en los años 60, en donde tanto la concepción ideológica como los modelos de convivencia social y económico estaban más, se acercaban más al aspecto del bienestar colectivo
Era mayormente la preocupación de esa época, antes de que todo eso cambiara la llegada de los programas neoliberales, que finalmente se imponen a partir de la década del 80. Eso uno dirá, pero ¿qué tiene que ver eso con el colegio? Tiene que ver mucho, porque este tipo de organización, donde hay una colectividad, donde hay una serie de reglas para el bien común de la clase profesional a la cual se destina ese gremio, su labor, su misión y su función se dirige más bien hacia, hacia la colectividad. En cambio, como dije, eso fue un proceso primario, yo diría entre el 60 y el 80, con el cambio que se da en la ideología y en los procesos en los procesos económicos y sociales, a la llegada del consenso de Washington primero, que luego se convierte francamente en el modelo neoliberal. Al principio, entonces, esas colectividades tenían esa función de resguardar el bien colectivo. Luego, con el cambio de visión del mundo que impregna el neoliberalismo, empieza a predominar el concepto individual de crear tu propio codequito, vamos a decirlo así. Y se crearon entonces aquella famosa ONG, que cada uno se fue creando su propia organización, porque lo que se estilaba en ese entonces era que los problemas se resolvieran a nivel del individuo, ya no dentro de la colectividad o para la colectividad. Y así el Codeco fue perdiendo relevancia e importancia dentro del panorama social, y se incrementó la presencia, como te dije, de organizaciones con fines de lucro, organizaciones que se adherían a la búsqueda de formas de vida, proyectos, ejecución de servicios al sector público o privado, las llamadas ONG, y conocemos muchísimas de ellas. En ese momento en que el Codeco pierde esa relevancia por esas condiciones en que se da el cambio de visión, el cambio de forma de actuar en la sociedad dominicana, es entonces aprovechado y atrapado por grupos políticos que lo mantuvieron durante más de 25 o 30 años, monopolizado, y digamos concretamente, en la etapa del PLD, todos sabemos que dentro de la estructura del PLD existía un organismo llamado Asuntos Profesionales, algo así, cuya misión era precisamente la de captar o capturar los gremios profesionales. Muchos de los gremios profesionales cayeron en manos de los partidos políticos y en especial del PLD a través de ese organismo interno. Y el Codeco fue de los primeros. Y prácticamente su presencia se borró, desapareció del ambiente público. Y en ese momento, pues, ni siquiera la mayoría de los economistas se recordaban de esa institución. Se me ocurre, y excúsame, José Félix, que con lo que tú señalas, la importancia de la colegiación y la incidencia de los colegios y los gremios, de que tengan una responsabilidad participativa más directa en la presentación de ternas profesionales para cuando un presidente
va a seleccionar un ministro, un viceministro, directores, etcétera, se presenten ternas donde los gremios asuman una responsabilidad y que no sea el privilegio que otorga la cercanía y la amistad con un presidente que luego nombra de dedo a una serie de profesionales, y que sea más abierto la apertura de la participación y la incidencia responsable de los gremios en que lo que vayan a actuar en procura de los mejores intereses del país, los gremios tengan una participación más activa y que sean independientes y que de alguna forma no puedan ser capturados por los partidos, sean independientes. Eso se llama, Luis, institucionalidad, que es lo que ha faltado específicamente en el Codeco. Pero bien, me refería a que en ese lapso de tiempo, en ese limbo donde cayó el Codeco por más de 20 años, surge un grupo de economistas que deciden rescatar ese gremio, y porque en la sociedad había el criterio de que un gremio de economistas debía ser la fuente, ¿no? A dónde buscar el conocimiento, a dónde ir a referirse en cualquier escenario donde se necesite una opinión, por ejemplo, ¿verdad? Y la gente se sorprendía de que no existía. De hecho, existía el gremio, pero estaba monopolizado, ¿Estaba o está todavía? No, ya esto es otra, estamos en otra etapa, que es la que vamos después a conversar. Pero te decía que un grupo de economistas se llena de valor y coraje, basado en los propios estatutos y el reglamento electoral vigente al momento en ese momento se decide organizar una asamblea eleccionaria en el 2012 para reemplazar toda esa historia de manipulación y de cooptación del colegio, y finalmente surge una nueva directiva que empieza a trabajar bajo un criterio independiente en el sentido de la política y de los partidos políticos, con una vertiente esencialmente gremial. Y en ese sentido, en el mismo año 2012, nosotros, digo nosotros porque yo fui parte de ese movimiento, sometimos al Congreso el primer proyecto o anteproyecto de ley de colegiación de los economistas. Eso fue en el 2012. Luego de mucha batalla al interior del Congreso. Eso fue en el 2012. Cuando se presentó, cuando se hizo entrega formal a través de una diputada, amiga de nosotros, y fue sometido a examen de muchas comisiones, inclusive durante 3 años que duró ese proyecto vigente en el Congreso, perimió en 2 o 3 ocasiones, hubo que reintroducirlo. Pero finalmente en el 2015, en abril del 2015, para nosotros fue inclusive una sorpresa, nos enteramos por la prensa, el proyecto de colegiación fue aprobado en segunda lectura en la Cámara de Diputados. Y yo te digo, Luis, que si nosotros conocíamos los enemigos del Codeco, en ese momento estábamos equivocados, porque ahí fue que empezaron a salir los verdaderos, yo no quisiera usar la palabra enemigo. ¿Los contrarios? Los verdaderos, sí, contradictores o opositores a la colegiación de los economistas, por diversas razones. En primer lugar, estuvo esa organización que se llama Finjus. Fue la primera que dio la voz de alarma públicamente en contra de esa aprobación en la Cámara de Finjus. Y específicamente su vicepresidente, el señor Servio Tulio Castaños.
Se opuso porque razones muy baladíes que nosotros después reportamos públicamente. Y también te estoy hablando de instituciones como el propio Banco Central. El Banco Central, increíblemente. La Superintendencia de Valores. La Dirección de Impuestos Internos. Me refiero a los cabecillas de esa organización. Y elementos de la sociedad civil que economistas como sobre todo los economistas que nosotros denominamos neoliberales, como Andy Dawager, Aristide Escuder y esa cuadrilla de economistas, utilizaron sus medios de comunicación, sus programas, para detractar no solamente al Colegio Dominicano de Economistas y su proyecto, sino a las personas que estábamos involucrados personalmente. Los ataques fueron personales. Nosotros fuimos a varios medios de comunicación y debatimos la necesidad y el carácter de justicia que tenía el proyecto de colegiación. También en ese momento se nos opusieron grupos de falsos economistas, es decir, individuos que pertenecían a otra rama profesional, muchas veces afines a la economía, como algunos que se llamaban licenciados en finanzas o mercadeo, ese tipo de disciplinas que pudieran ser marginales a la economía, pero que en esencia ejecutaban un trabajo que debía haber sido hecho por un economista. Eso inmediatamente dieron la voz de alarma y se opusieron fervientemente al proyecto, diciendo que una profesión como la economía, sin ser ellos economistas, no necesitaba de una colegiación, como los médicos, por ejemplo, porque una labor de un médico era muy peligrosa, por decir así, ¿no? Porque jugaba directamente con la vida humana. Es decir, un médico que tenía un paciente, por ejemplo, si ejecutaba mal su función de médico, pues entonces el paciente sufría o podía morir. Y por lo tanto esa profesión tenía que ser regularizada. Nosotros inmediatamente nos opusimos a esa visión tan parcializada y acomodaticia. Hicimos ver que todavía el economista, la profesión del economista tenía mucho más prevalencia, mucho más importancia en el sentido inclusive de la salud del pueblo que la de un médico individual. Porque una medida que tomase mal un economista a nivel macro, por ejemplo, ¿afectaba a quién? Afectaba a la población entera. Y ahí mismo se le cayó su argumento. Pero a pesar de eso, las presiones fueron tan fuertes en ese momento contra el proyecto que había sido aprobado, digamos, benevolentemente por los diputados, quienes no tenían ningún tipo de interés, ni político ni económico, sobre ese proyecto. Lo vieron como un acto de justicia para los economistas. Pero las presiones que se ejercieron sobre la Cámara de Diputados y específicamente sobre el presidente de la Comisión de Economía y Desarrollo, en ese momento el licenciado, hoy ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, hicieron que todo ese proceso, por primera vez, yo no había visto eso que sucediera en el Congreso, se llamó a una vista pública luego de haber sido aprobado, cuando eso es un proceso que se da anterior al proceso claro, inclusive de discusión del proyecto dentro de la Cámara. Estamos elaborando un plato exquisito para todos nuestros televidentes, nuestro público, para que puedan degustar de todas estas informaciones y compartirlas. Gracias por su apoyo. Maridalia, bienvenida
a nuestro programa, tu programa. Muchísimas gracias, así es, muy buenos días. Escuchaba el programa y la verdad me parecía interesante este tema, sobre todo porque hemos visto que muchos gremios y muchos grupos estudiantiles que antes tenían su rol y su función, inclusive dentro de la gestión, digamos que administrativa de la universidad, han ido desapareciendo. Entonces a mí me parece que es un tema que hay que rescatar porque de una u otra manera son espacios que permiten articular a los estudiantes, inclusive motivar a los estudiantes de esas carreras que históricamente han desarrollado un rol importante en el desarrollo de República Dominicana, como son los profesionales del área de la estadística, también de la economía, y me llamó mucho la atención el tema de querer regular el ejercicio profesional de los economistas o de las economistas. No sé si eso inclusive les convenga, porque así como expresaban la preocupación de que hay profesionales que no están ejerciendo su carrera, así hay muchos otros profesionales que han ido de un área a otra. A veces ni siquiera no es por falta de trabajo en su área, sino porque entienden que le conviene más otra área que puede ser inclusive transversal a lo que estudiaron. En mi caso, yo soy un ejemplo. Yo soy ingeniera química, pero estoy desde hace un tiempo trabajando en el área estadística porque tengo maestría en estadística. Entonces, ¿hasta qué punto ustedes entienden que conviene o es necesaria la regulación del ejercicio profesional de la carrera de economía? Eso es básico, Maridalia, porque los gremios, esas instituciones, esos colegios, deben de mantener ese enriquecimiento del conocimiento y una responsabilidad en que aquellos profesionales que se han formado para garantizar al país, al Estado, el mejor y buen servicio, puedan contribuir de manera directa en la designación a través ya sea de ternas, etcétera, para elegir a los que van a dirigir los gobiernos. Claro, y eso contribuye también a la vocación social, como de los estudiantes que van preparándose en el transcurso de su carrera. A mí me consta eso, de que antes los grupos estudiantiles servían como ese espacio, como para ir fomentando como ese ejercicio con vocación social de los profesionales de República Dominicana. Tú te pusiste de ejemplo. Como ingeniera química, debe de haber una entidad que se le llama colegio para defender tus derechos profesionales en tanto y cuanto es ingeniera química. Pero también ha incursionado en el campo de la estadística. Así es. Entonces debe de haber un colegio que también te defienda. Bueno, porque claro. no es que una persona tiene que estar encasillada, es la profesión. Y tú puedes estar en dos colegios al mismo tiempo. ¿Por qué? Claro. Porque tiene las La dos preparación. formaciones correspondientes. Entonces, el colegio no es más que esa garantía que se establece legalmente, constitucionalmente, de que ese profesional sea tomado en cuenta. Tiene la capacidad en la de la medida que formación. tú dejas, y esto es una idea que tiene que ver con el neoliberalismo, que cada quien haga lo que le dé su bendita santa gana, que es el veneno que han vertido aquí los neoliberales en este país, que hoy eso pasa desapercibido. Acuérdense que ellos vinieron con un discurso, nada del Estado. Hoy que coincidencialmente. ¿Y dónde que trabajan? ¿Dónde que han conseguido los millones de dólares? Es precisamente ocupando posiciones dentro del Estado. O sea, todo para mí y nada para ti. Sí, Inclusive hasta en el campo de la ingeniería. Claro, es que... Déjame decirte, hubo un famoso ingeniero que se pasó, y yo quisiera que se pasaran esos programas de cuando se hizo esta campaña. Un ingeniero, y un experto, ¿verdad? Reconocido como un erudito, que decía, no, hay que estar en contra de las asignaciones de los contratos, porque eso de la contrata viene de la época de Trujillo, de manera específica, como que dicen ustedes los arquitectos, o sea, de que está preasignado, debe de llamarse a concurso. Pero, ¿qué hizo él? Él fue un privilegiado con esas asignaciones a dedo de los proyectos del Estado, de los contratos. Claro. O sea que en la vida se niega lo que ¿verdad? Se está promoviendo. Esta gente que no debiera de estar ocupando puestos del Estado,
Esos son los más favorecidos, porque no solamente eso, sino en informaciones. Claro, y ahí el MAP, el Ministerio de Administración Pública, tiene un trabajo muy importante que realizar. Y es que esto tiene que funcionar de manera estructurada y como en sistema, porque no es una cuestión únicamente de regular el quehacer de cualquier carrera, sino que también en todos los estamentos de la administración del Estado eso pueda ser considerado, porque no es una situación exclusiva de los economistas. Esto también se ve inclusive en ejercicios profesionales como en el área de la salud. Aquí en Dominicana un profesional puede estar ejerciendo sin ni siquiera tener la experiencia en otra área que no es en la que se preparó, y eso es, de una u otra manera, eso evidencia una falta de organización de Estado importantísima en República Dominicana. Concreto. Aquí se ha permitido entrada de doctores o especialistas o médicos cubanos que han ejercido la medicina aquí. Sí. ¿Han hecho la revalidación del lugar? No. Inclusive, para tu información, algunos de ellos, de esos extranjeros que han sido favorecidos en el país, están al frente de clínicas que para tú entrar tienes que ser un problema de carácter, digamos, cardíaco. Lo que te piden de entrada son $500,000 de pesos sin haberte hecho ningún análisis en clínicas que están controlando. Oye, y eso, ¿dónde está la labor del colegio médico dominicano? Para que eso no ocurra. Porque no solamente es para defensa en particular, sino del ejercicio. Claro. Porque pues, si tú vas a Cuba, tú no puedes ejercer como médico allá. Tienes que hacer la revalidación del lugar y te inspeccionan. Y tienes cada cierto tiempo que garantizar que después que tú hagas esa revalidación, igual que en cualquier otro país modernamente establecido, tienes que tener la formación, porque no es que tú te graduaste y de por vida. En todos los campos. Pero aquí no. Nosotros somos, mire, decirle jungla es lo de menos. La jungla está mejor organizada. Y no quiero que, ¿verdad?, el gobierno, la presidencia se sienta herido, porque vamos arrastrando problemas y problemas. No, porque esto no es una cuestión de la administración actual. Esto viene arrastrando. Es todo el tiempo. Y llegará en algún momento, perdón Luis que le interrumpí, que esto tiene que resolverse y organizarse, porque señores, este es un indicador de crecimiento, de desarrollo. Nosotros no podemos seguir en esa. A veces hay profesionales que inclusive ni siquiera han terminado la carrera ocupando un puesto que en el procedimiento administrativo está establecido que tiene que ser un profesional de tal área. Por ejemplo, como en el caso de la Oficina Nacional de Estadística. Pero tú hablaste del Ministerio de Administración Pública. Bueno, ahora, ahí te metiste en rojo. Sí, me metí en rojo. Porque aquí tenemos un ministerio administrativo de la presidencia. ¿Y quién es que se encarga de la administración? Yo no entiendo, ¿verdad? Un ministerio. Tenemos 2 ministerios para básicamente el mismo objeto de trabajo. Pero ahora bien, no te estoy diciendo. Mira, tú sin quererlo me estás planteando una reforma administrativa del Estado. Porque si yo voy al ministerio, ¿qué es lo que hace? Contratar. ¿Para qué nosotros no necesitamos un ministerio administrativo el MAP, el Ministerio Administrativo, ¿cómo es la otra? El Ministerio Administrativo Público. Bueno, MAP. ¿Qué es el No, Ministerio de Administración Pública. Administración Pública, sí. Ministerio de Administración Pública. Oye, eso del POA, eso da vergüenza. Eso da vergüenza, vergüenza. Primero se hace el POA, ¿tú sabes para qué? Para que no se cumpla. Pero usted sabe por qué da vergüenza, porque muchos funcionarios públicos que ocupan puestos directivos no tienen idea de cómo planificar nada. Y con relación al tema de las ocupaciones, también quisiera resaltar algo. Hay áreas o hay personas que no estudiaron, por ejemplo, a lo que se dedican y que se dan muy bueno. O sea, eso también sería una limitación que hay que estudiarla. Exacto. No es que sean autodidactas, sino que pueden hacer una carrera de grado y pueden hacer otra maestría y se dan muy bueno. O sea, no significa que una persona
que, por ejemplo, un economista que esté haciendo la función, que esté trabajando en el área de estadística, puede ser un economista que se haya preparado muy bien en el área de estadística. Y a mí me consta, porque tengo muy buenos amigos del área de economía que hicieron maestría en ciencia de datos. Entonces eso hay que analizarlo también. Mira, no podemos ser en ese sentido como tan cuadrados. En sentido general, es la institucionalidad, porque hay que ocupar el campo, pues uno no es ningún todólogo. Ahora bien, el Estado no está institucionalizado. El Estado tiene duplicación de ministerios. Pero no solamente eso. Y con todo el respeto, ¿verdad, señor presidente? El primero que tiene que dar el paso adelante es el propio Ministerio de la Presidencia. Sí. No puede ser que el Ministerio de la Presidencia tenga toda una serie de departamentos que deben de estar asignados a respectivos ministerios. No puede ser que haya un ministerio duplicado. No creo que sea sensato. Si queremos realmente utilizar los recursos de la manera lo más apropiado posible, si queremos realmente hablar de gasto, de calidad. Pero ven acá, y hasta departamentos que tienen que ver con ambiente, están alojados en la Presidencia de la República. Entonces, ¿para qué tenemos Ministerio de Medio Ambiente? Y así sucesivamente, porque no. Y en la cuestión social, pero ven acá, es el Ministerio de la Presidencia el encargado de asuntos sociales. Aquí hay que agrupar todas esas instituciones en un solo ministerio. Pero no puede ser que, inclusive, como yo dije, el Ministerio de Economía está a cargo del SUBEN. Pero ¿por qué un Ministerio de Economía tiene que estar a cargo de cuestiones de estar brigando con los pobres? Oye, eso debiera ser un ministerio social. El Ministerio de Economía, ¿verdad? A menos que, eso lo digo, habría que tomar en cuenta una reestructuración, pero no al estilo de Milei, que aquí no se ha querido discutir, que vino con una motosierra. Eso sí, eso era eso no es más que pura propaganda. Ahora, como dijeron, el león es un gatito mimado. Por eso, por eso dice el poder a Macri y el gobierno a Milei. Y aquí el Banco Central discute el tema del rol del Banco Central. Pero Maridalia, usted sabe qué es lo que pasa, que muchos ministerios han ido acogiendo como direcciones y viceministerio por la inoperancia de otras instituciones. Entonces no se ha tomado la decisión correcta, porque lo que han hecho es atomizar el tema de la administración pública. Pero hay muchísimas instituciones que no funcionan. Por ejemplo, el tema del sector agua. Está el INAPA, está las CAT. ¿Pero tú sabes a quién le corresponde eso? Ajá, ¿a quién? Al Ministerio de Medio Ambiente. Bueno. Que son intereses particulares. Pues precisamente. Intereses particulares. Hay muchas instituciones que se van constituyendo por la inoperancia de otras. Entonces, aquí en vez de sentarse en vez de sentarse y resolver y articular el sistema, lo que hacen es que lo atomizan creando otras instituciones, porque crean más puestos, más oportunidades de emplear personas. Por Dios, no soy yo. Busca el programa de el partido, el PRM. ¿Cuál programa? El programa de gobierno. ¿Qué dijo? Que iba a haber una estructuración, que se iba a evitar la duplicación. Pero eso no lo van a lograr en 4 años. Bueno, pero te quiero decir que fue la promesa que se hizo. Por eso yo he dicho, mira, está bien, no hay problema, que se presenten los programas. Y debe de haber, ¿verdad? En vez de estar dando recursos para muchas cosas, aquí hay que entregarle a todo el que participe en unas elecciones los recursos suficientes para que elabore muy bien los programas, las propuestas, y que sea discutida, porque estamos en un periodo electoral. Esos partidos cogen los recursos para pagar el activista, el cuadrito que no sirve ni siquiera para pegarlo bien en la pared. Ahora, todo esto que está ocurriendo, Luis Humberto, Maridalia, ¿no hay una cierta responsabilidad de las academias en la formación de los profesionales? Y no debería haber una actualización y revisión de los currículum, de todo. Claro que sí, en la formación. Y la cuota de responsabilidad es grande y es importante, pero usted sabe qué es lo que pasa. ¿Quiénes son los que están actualizando los programas de carreras universitarias? Por lo menos en algunas universidades. Vaya a ver, ¿quiénes son? Quizás personas que tienen más de 10 años que no hacen un curso de actualización. Entonces, mientras eso esté pasando en las academias, no todas, porque aquí hay academias, hay universidades que son de una u otra manera de mucho prestigio y que hemos visto que inclusive ocupan puestos importantes dentro de rankings internacionales. Pero aquí muchas universidades actualizan, ¿no quiere usted saber cómo es que actualizan su programa de estudio?
Pero mira, es ¿Quiénes que son los que demasiados participan? temas. Yo dije, Sí. mira, hay que tener cuidado. Tú me hablas de ranking internacional. Lo Bueno, primero que es te un puede indicador. informar es, ¿verdad? Porque estamos de acuerdo con tu apreciación de las universidades de aquí. Inclusive hay que promover que vayan elevando paulatina formación. la calidad, Claro. calidad de la formación, la investigación. La Eso es investigación. Y básico. también porque, pero bien. Sin estadísticas, Vamos. data. Y ¿Quién una- califica a Harvard? Eso Ella resulta misma. bien interesante, ¿verdad? Ella Ellos misma. mismos, es verdad. Entonces, ¿por qué No, se pero, hace? tam- Pero no, espérate, pero déjame. no, usted está no. hablando de la crema. No, pero está bien. Pero- Ajá. Vamos a la Universidad del Estado de Arabia Saudí. Ujú. Oye, sencillamente acaba de recibir una acusación de que esas universidades que están ranqueadas a nivel internacional manipulan. ¿Por qué? ¿Qué se hace? Por ejemplo, se contrata destacados investigadores y profesionales, por ejemplo, españoles, que es lo que ha salido a relucir en un debate internacional que hay ahora mismo, y se pone ese investigador que está dando clases y residiendo en Arabia Saudí. Entonces, lo pone como parte Que eso es gracias a la tecnología, los Zoom, sí, la clase. todo eso, pero no la tecnología. Hay toda una serie de normativas, de reglas que hay que cumplir para que tú puedas acreditar un investigador de talla, inclusive hasta famoso, como parte de tu cuerpo de investigadores. Y eso está pervertido. Ahora resulta que una universidad que estaba entre un altísimo puesto se acaba de derrumbar. Así es. Dinero. ¿Y quiénes se han facilitado? Los propios académicos que se han prestado a esa vagabundería. ¿Quiénes se han prestado a esa vagabundería? Autoridades universitarias. Porque si yo tengo un profesor que pertenece a esta universidad, no puede ser que esté al mismo tiempo en dos universidades. Porque hasta aquí, lamentable, Luis Humberto, los profesionales, los que tienen la vocación como educador de formación y se mantienen actualizados, el pago que reciben es tan poco que los obliga. Está bien, pero vamos a desde el buscar punto de vista esa- Aquí el gremial. pluriempleo es una realidad y el subempleo Y eso también. es lo que hay que revisar. Pero eso ya es una realidad que ya, ¿verdad? Llevamos está. decenios, pero vamos a seguir. Entonces, ¿cuál es el rol de los gremios? Tener una información, un registro. ¿Por qué? Porque pueden incidir, pero no tanto como en términos de control, sino de contribución. Aquí estamos, ¿verdad? Empezamos el programa señalando este desastre que hubo de la construcción ahí Que van del a paso ser- de nivel. ¿Dónde están los centros de investigación? Así es. ¿Dónde está? ¿Dónde está el centro de investigación del Estado que puede estar trabajando con otros centros de investigación a nivel de las universidades? Aquí hay gente que se gradúa en el extranjero, especialistas. Claro. Aquí tenemos, oiga bien, una verdadera cantera de estadounidenses de origen dominicano, porque no son dominicanos, ¿verdad? Pero que estarían en disposición de colaborar, que están ocupados, están entre los mejores profesionales de Estados Unidos. ¿Dónde está esa vinculación? Que pueden hacer aporte. O sea que hay mucho que hacer. Ahora bien, la disposición de crear esas investigaciones, no. Son unos fonditos que se refiere. Aquí se gasta más en propaganda Pero claro. de instituciones monopólicas. Yo por lo menos no acabo de entender por qué me tiene que estar haciendo propaganda de INAPA, porque INAPA es un monopolio. O también el mismo caso de la energía eléctrica. O no está bajo control. Y tú ves que ponen ahí unos tipos que, mira, con todo el respeto, más feo que la palabra. Ay, pero don Luis. Oiga, no, por Dios. Usted cuando va a dar una declaración, tiene que darla que vaya en beneficio, en provecho y de conocimiento del país. Es más, ¿tú sabes qué habría que discutir aquí? Hasta la misma categoría de ministro. Ministro es un parlamento, aquí no se ha querido discutir eso. En el parlamento, quien decide, él tendría que decidir quiénes son los ministros. Aquí un ministro, ¿qué fue? Eso fue un atolladero que armó, ¿verdad? Un grupo del PLD. No se conformaron un secretario de Estado.
Yo creo que tenía mejor representación y jerarquía un secretario de Estado que pues un entonces, eso nos lleva ministro. que esto ya se ha complejizado demasiado. El presidente como tal debe ser un coordinador, debe ser jefe del gobierno. No está claro que tiene que ser jefe del Estado. Aquí no está nadie claro. Bueno, entonces, mira, Vaya y ya tú me pregunte pones a más los triste. gobiernos locales o a los alcaldes que muchas veces ni siquiera saben cuál es su rol y cuáles son sus Pero tú funciones tienes el como caso alcalde. ahí del presupuesto. ¿Cuánto se le va a asignar? 22,000 millones de pesos. ¿Cuánto debió de haberse asignado de acuerdo a la ley? Un 10%. Un 10%. 122,000 millones de pesos. Entonces pretendamos que entre otras condiciones, no suficiente, una condición necesaria, puedan funcionar cuando no se le da el presupuesto. Y si Entonces, no hay, don Luis. ¿cómo que no hay? El Hay dinero dinero. ¿Cómo que no hay? ¿Cómo que no hay? No, no hay. Sí, tenemos muchos ¿Usted cree? recursos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tenemos el caso de la lotería. ¿Por qué tenemos que...? Bueno, vamos a pasar a escuchar a nuestro apreciado colega que nos transmite directamente de la frontera. Las voces de la frontera. Adelante, Chivo. Desde la frontera, desde la línea fronteriza, culturólogo Chío Villalona, para el programa Geoeconomía, su mundo. La frontera sigue siendo el foco de atención para los reclamos y de que se le respeten sus derechos económicos en esta frontera. Precisamente un grupo de instituciones como la Iglesia Católica, la Cámara de Comercio, Solidaridad Fronteriza, las asociaciones de comerciantes y la sociedad civil celebraron un gran encuentro de demanda desde la sociedad civil de Dajabón para reactivación económica de los mercados fronterizos. En este gran encuentro en el que nosotros participamos como parte del programa Geoeconomía, se señaló que la economía de Dajabón y de la frontera, vital para la República Dominicana, ha enfrentado desafíos particulares debido a las restricciones comerciales y estructurales, lo que ha llevado a un colapso inminente en los negocios locales de toda la región fronteriza. Reconocemos el potencial económico de la región, decían todas estas organizaciones, y la necesidad urgente de buscar soluciones que no solo promuevan la seguridad, sino que también fomenten el desarrollo económico y social, y que la apertura bajo un nuevo diálogo y compromiso legal y no informar entre comerciantes locales representados también por haitianos, son pasos esenciales para la nueva apertura del mercado. Las grandes demandas de estos sectores económicos fueron las siguientes: facilitar un encuentro entre autoridades comerciales y representantes diplomáticos para fomentar acuerdos comerciales mutuamente beneficiosos, consolidando relaciones y promoviendo la mediación en el conflicto. Asimismo, demandan conformar una subcomisión de la Comisión Mixta Bilateral que entregue los sectores fronterizos para dirimir los conflictos que afectan de manera directa y frecuente a la vida de los habitantes de la frontera. También demandan las asociaciones comerciales, la Iglesia Católica y el Centro Montalvo, garantizar por parte del Estado de un entorno transparente y equitativo para todas las transacciones y operaciones comerciales en la frontera,
concretamente los incentivos que reciben grupos económicos favorecidos por las estructuras políticas. Finalmente, demandan estas instituciones de la frontera apertura de la frontera dentro de un marco legal, no informar, asegurando un comercio justo y equitativo sin trabas ideológicas y ni políticas, desde la frontera de Dajabón para Geoeconomía, culturólogo Chío Villalona. Gracias, como siempre, Chío. Y con este tema tan interesante que me ha sorprendido sobre tan trascendentes comentarios y de la colegiación de los economistas que pensé que ya estaban. Y todo esto debe venir para garantizar el buen funcionamiento, operación y distribución de los bienes del Estado Dominicano, de todos nosotros. Me gustaría brevemente, Luis Humberto, que con relación a tan amplios comentarios y acuciosos que hizo José Félix, nos puedas nutrir. Creo que en sentido general estamos de acuerdo. Esto ha sido un proceso de mediatización, desaparición, pérdida que tenga muy poca importancia en la vida nacional. ¿Para qué? Porque al mismo tiempo que se debilita todas estas manifestaciones, formas, expresiones, iniciativas de organización a nivel de las clases trabajadoras, es bueno señalar que el Estado brinda todas las facilidades para que las organizaciones empresarias, que también tienen su derecho a existir y demandar sus intereses, sean las que se vayan apropiando, apoderando, secuestrando al Estado dominicano. Pero no las organizaciones en sentido general, sino cúpulas, grupos en específico, donde cada vez es un escándalo, y eso se ve en la prensa diaria, como ya estos grupos deciden. Antes decidían qué empleado era que iba a ocupar ese alto puesto, y ya ellos mismos pasan a ocupar esos altos puestos de importancia enorme en la decisión. Y digo, no piense que solamente a nivel de ministerios, sino también tenemos el caso de las cámaras de comercio. Pero ven acá, ¿y por qué las cámaras de comercio tienen que estar bajo poder de un determinado grupo específico, financiero, bancario, agrícola, inmobiliario en República Dominicana? O sea, ese fue un proceso apoyado también por fuerzas internacionales, apoyado en cierta medida por ciertos organismos que ni siquiera se respetan. Yo siempre he dicho aquí que hay una decisión que se tomó en el Banco Central, en una de las concertaciones que se hizo con el Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional no tiene por qué estar concertando con el Banco Central. Es una entidad pública. Con quien tiene que concertar es con el gobierno central. Eso es, pero aquí se le da poder, inclusive se ha independizado esta barbaridad que le llaman Banco Central, porque todo esto forma parte de este proceso que nos acaban de explicar. Entonces, ¿cuál fue esa decisión? De que sencillamente el Fondo Monetario Internacional, y si no, la directiva del Banco Central que me diga que no es verdad, porque tengo el documento de la firma del convenio, que había que designar una junta monetaria de profesionales independientes. Cuando digo independientes, eran economistas. Y que quede claro, nunca tuve interés. No tengo interés y no voy a tener interés en ocupar ningún puestecito, ni siquiera de simple trabajador en el Banco Central. Y sí, le puedo recordar, porque esto se está grabando, esto es historia, un colega que sí era importante en el Banco Central y con vinculaciones con Balaguer, me ofreció la posibilidad de que trabajara en el Banco Central. Sí, porque aquí de una vez se pasa a una campaña de difamación, que quede claro, de difamación personal, para no ir
al plano de los argumentos. Entonces, es un breve comentario. Creo que hay que reconocer que estamos divorciados de lo que es un proceso de institucionalización, un proceso de institucionalidad, no solamente del Estado, sino también de las entidades. Porque cuando usted habla de CONED, ¿de quién está hablando? ¿De una cúpula empresarial? Realmente tienen participación todas esas asociaciones que son las que se avientan. Y no solamente eso, por ejemplo, aquí se habló de ONG. Usted no sabe que las principales ONG son ONG de grupos empresarios en República Dominicana y que reciben financiamiento del propio Estado. Es decir, pero entonces las corporaciones, esos oligarcas dominicanos son los que se han apoderado, inclusive, oigan bien lo que les voy a decir, inclusive, ¿usted sabe qué? Hasta de los pasajes, hasta de los viajecitos, hasta de los proyecticos, porque también hay una orientación de entregarle estos proyectos que fueron bien concebidos por parte de instituciones, no de parte de los gobiernos centrales, gente vinculada a las iglesias, gente vinculada a fundaciones, para que esa ayuda pudiera contribuir, no vamos a discutir eso, puede ser objeto de un programa, a fortalecer las reivindicaciones y las organizaciones a nivel rural y a nivel urbano, a nivel del campo y a nivel de las ciudades. Esa fue la intención, pero ya no. Ellos crean las propias instituciones para apoderarse de esa ayuda. Exigen que se valide solamente un grupito de ONG. Aquí hay 10 o 12 organizaciones que son las privilegiadas, reciben fondos del sector empresarial y pasan el cepillo. Oiga bien, un cepillo, pasan por la administración pública y el gobierno tiene que darle. ¿Bueno qué? De contribución. O sea, aquí mire, esto va a ir, lamentablemente en este caso, porque hay puntos que hay que recuperar como positivos de parte de anteriores administraciones. Esto ha ido de mal a peor. Y eso es lo que no queremos ver. Estamos mal, muy mal. Aquí hay mucha pobreza, aquí hay mucha miseria y aquí hay que resolver los problemas. Y donde los gremios pueden contribuir, pero no gremios secuestrados por los partidos, que también eso fue un veneno que cayó en manos hasta de la propia izquierda. La cuestión era controlar y no respetar la autonomía y la independencia de los sindicatos, porque aquí hay otro proceso similar. Pero sigamos escuchando al colega. Sí. Mucha razón tiene ese razonamiento, ¿no? Si hay algo que le ha hecho daño, un daño en extremo, ha sido la cooptación de los gremios por parte de los partidos políticos. Esa fue una política que desarrolló plenamente el Partido de la Liberación Dominicana cuando estuvo en el poder, en el gobierno por espacio de 20 años. Tenía un organismo específicamente dedicado a la cooptación de gremios. Inclusive un secretario general de esa entidad, de ese organismo interno, llegó a ser presidente del Codeco y permaneció allí por más de 10 años, sin hacer elecciones y sin nada. Todas esas cosas hicieron que el Codeco perdiera confianza dentro de sus propios seguidores, dentro de los propios economistas, que eran los dolientes. Bueno, quería terminar ya de relatar el asunto en que nos vimos envueltos cuando presentamos el anteproyecto de ley que fue aprobado como reitero, en segunda lectura en el 2015 en la Cámara de Diputados. Pero que a partir de ahí, las presiones que hicieron los poderes fácticos del país, no interesados en la colegiación de los economistas, echaron para atrás todo lo que esa Cámara de Diputados, fíjate si estamos hablando de un suprapoder, que tiene la voluntad y tiene el poder de hacer retroceder una decisión de una Cámara representativa del pueblo dominicano, que había aprobado ese proyecto, digamos, de buena fe en 2 lecturas. A partir de ahí, vuelvo y repito, el señor Ito Bisonó,
hoy ministro de Industria y Comercio, ejecutó lo que las presiones de los poderes fácticos estaban buscando. Ese proyecto fue engavetado y con promesas de que se iba a volver a ver, y ahí se cerró todo. Nosotros como grupo que queríamos rescatar al colegio y llevarlo a una posición digna, donde inclusive nos acompañase una plataforma legal como era la de la colegiación, una ley, no nos fue posible. Ahora te voy a decir lo siguiente, y es que dentro de esa ley había un aspecto que era el que más roncha, por decir así, causó, y que es una parte inherente a todo gremio, a todo colegio profesional. Sin eso, ni siquiera puede ser llamado colegio, si falta eso, que es la obligatoriedad. ¿Qué significa eso? Que para usted poder ejercer la profesión de economista, por ejemplo, en este caso, usted tenía que estar inscrito, pertenecer al Colegio Dominicano de Economía. Como el Era CODIA. condición, exactamente, sine qua non. Pero yo revisando, porque hace poco tiempo volví al Congreso para saber y ver qué pasó desde el punto de vista ya, digamos, forense. ¿Qué pasó a partir que ese proyecto fue abortado, fue engavetado, se le echó tierra por las presiones que dijimos de los poderes fácticos del país, incluido, como mencioné, el Banco Central, instituciones del propio Estado, personalidades que escribieron por los periódicos detractando la benevolencia y el derecho de los economistas a estar colegiados. Fue toda una batalla que, vuelvo y le digo a ustedes, por primera vez nosotros, ahora lo estamos diciendo públicamente. ¿Por qué? Porque siempre se quedó en el silencio. Pero ahora, ¿por qué yo he querido venir con este tema aquí hoy? Porque precisamente en esta nueva directiva que encabeza la colega Ibelice Sorop, esta directiva se ha propuesto, yo no pertenezco a la directiva actual, pero colaboro en cierto sentido, sobre todo en el área de la colegiación. Se tiene intenciones de volver a someter ese proyecto de ley, pero con la experiencia que ya nosotros obtuvimos durante el proceso anterior, nos parece que tenemos que, digamos, saltar algunas vallas antes de someterlo al Congreso nuevamente, porque conocemos de esa parte oscura que nosotros no conocíamos antes, en el 2012, cuando presentamos el proyecto en el Congreso. Desconocíamos totalmente que había una animadversión, que había una serie de intereses contrarios a la colegiación de los economistas, y eso nos sorprendió, que inclusive instituciones del Estado hicieran oposición y presión al Congreso para que no se aprobara eso. Y eso, luego, analizando nosotros ese momento histórico, nos dimos cuenta de que la profesión de economista, en su gran mayoría en el país, no está siendo llevada a cabo por profesionales de la economía. Está siendo llevada a cabo por ingenieros, por financistas, por sociólogos, por, qué sé yo, te nombro cualquier otra profesión, hasta médicos que hicieron maestría en economía. Y sin embargo, existe, digámoslo así, un ejército de reserva de economistas graduados de universidades con título de economía, que se dedicaron a otra cosa, porque no encontraron espacio
como profesionales de la economía para ejercer su profesión, porque los cargos estaban ocupados por otros profesionales. Y eso no es una incidencia del movimiento neoliberal de liberar y no responder a ningún gremio, sino más a unos intereses particulares, empresariales, etcétera, para hacer y deshacer como se ha venido desgraciadamente actuando. Sí, por supuesto que sí, pero también tiene que ver el hecho de que no se respete en esas instituciones, no se respeta el derecho que tiene una profesión, un profesional con su título. Y por lo tanto, para esas instituciones le da lo mismo contratar a un ingeniero electromecánico que vino con un posgrado, tal vez, en algún aspecto de la economía, que contratar a un profesional que cursó 4 años de carrera y salió con su título de economía. Pero yo pienso, escúchame, que volvemos, ¿verdad? No solamente tenemos que circunscribir esta dinámica, estos procesos a República Dominicana. A ver, tendríamos que hablar de la transnacionalización de los servicios, donde cada vez más dependen de transnacionales. ¿Qué es lo que hace el Estado Dominicano? Usted que me está observando en estos momentos. El Estado Dominicano básicamente lo que se compromete es lo que recauda por impuestos, traducirlo en gastos corrientes, en gran medida de pago de personal y servicios. No vamos a discutir la calidad. Entonces, las inversiones, ¿con qué se obtienen? Se obtienen a través de préstamos y la asistencia de determinados proyectos que va a ejecutar el gobierno. ¿De quién depende? De la cooperación internacional. Y se firman convenios. ¿Y qué ocurre? Que esa partida que pone el organismo internacional ni siquiera aparece en la contrapartida local. Entonces, el gobierno solamente se dedica a administrar estrictamente el personal y decidir, y eso sí tiene importancia, sobre las políticas que se van a llevar a cabo. Que actualmente, por ejemplo, el presupuesto. Fíjense qué coincidencia. Se espera que se firmara un convenio, que su seguro lleva meses, con una empresa que es la que administra los aeropuertos. ¿Qué aparece en el día de hoy en la prensa? Que se va a reformular el presupuesto que se acaba de someter. ¿Por qué? Porque sencillamente se esperó el tiempo, se lanza la información después de que se presente el anteproyecto de ley del presupuesto en el gobierno y entonces ahora hay que reformularlo. Pero no solamente hay que reformularlo por eso, porque te van a recibir cientos de millones de dólares, sino que está mal formulado el presupuesto nacional. Está mal concebido. Ni siquiera se establece cuáles son los objetivos claros desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero. Ni siquiera en el caso de los servicios. Ya se establecen por un lado prioridades, por otro lado objetivos. ¿Y a cómo estamos? Ya estamos al finales de noviembre. Entonces hay que esperar que se reformule. ¿Y dónde están las vistas públicas? No sé si usted recuerda, en varios programas aquí dijimos que había que empezar desde abril a poner a la gente a participar en la elaboración del proyecto. No, es una camarilla. Inclusive, el que está al frente de eso fue aupado, aventado, oiga bien, por parte de un grupito que hoy está en el poder a través de los medios de comunicación, que no cesaba en críticas permanentes de lo mal concebido que estaba el presupuesto, de las reformas que había que hacer. ¿Y dónde está ese señor? Apadrinando esta barbaridad. Ni siquiera saben cuadrar las cifras. Y si no, vamos a esperar, que lo voy a demostrar cuando se abran las vistas públicas en el Congreso, porque ese presupuesto hay que discutirlo. Ahora bien, ¿por qué yo digo esto? Porque ese es un rol, uno de los tantos roles que debe de cumplir los gremios, las asociaciones, concretamente Codeco y concretamente la Asociación Nacional de Economistas Dominicanos, como cualquier otra entidad. Y se da el espacio. No, aquí se entregan unos mamotretos muy mal concebidos,
con presupuestos que no están articulados. Eso es falso. No hay articulación, como dice el presupuesto de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Usted sabe por qué? Porque no tenemos Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces no puede usted articular algo con lo que no existe. Eso que quede claro. ¿Dónde están los planes sectoriales? ¿Dónde están los planes decenales? Ningún trabajo de eso se ha hecho. Ni siquiera lo que manda la ley, el actual ministerio, no en esta administración, sino en las administraciones anteriores, ha cumplido con la ley. Cada 5 años debió de haberse discutido de nuevo la Estrategia Nacional de Desarrollo para hacer las reformulaciones del lugar. Calcule, en el 12 pasamos el 17 y pasamos el 22. Y ni siquiera con una situación de emergencia que pudo haberse convocado para el 22, después de la pandemia, para reorientar el país. Hubo una negación, un rechazo a que se hiciera. Ahora, si usted no quiere respetar la ley, por lo menos respete el reglamento. ¿Qué? ¿Cuál? De que cada administración que sea, independientemente de que se relija, tiene que presentar un informe detallado. ¿Pero a quién se le ha entregado esos informes? A fulanito de tal, a dedo. ¿Dónde se ha discutido ese informe? ¿Dónde ha habido participación de la población? Se han saltado 2 administraciones. Ahora tenemos otra más. ¿Y dónde está? ¿Alguien tiene algún informe de que se está preparando ese que es reglamentario? Eso lo dice el reglamento. Debe de presentarse. ¿Dónde está el rol de los economistas? ¿Dónde están las vistas públicas con los profesionales para discutir todo este asunto del presupuesto, la política fiscal, la política monetaria? Y cuando digo política monetaria, porque aquí hay un secreto mejor guardado de este país, que no se quiere discutir. Así como no se ha querido discutir la reforma fiscal, hay una negación a discutir la principal reforma, que es el Código Monetario. El Código Monetario. Aquí está secuestrado el sistema financiero. Aquí está secuestrado el sistema bancario. Y ellos están como por su libre, a su cuenta. No. El gobierno de Abinader tiene todo el derecho y tiene toda la obligación de supervisar, regular el sistema bancario. Eso es cuento de camino. Eso es falsificación. De que el Banco Central tiene que ser independiente. ¿Pero independiente de qué? Vaya, busque la Junta Monetaria. Los miembros de la Junta Monetaria fueron designados a dedo a grupos de poder. No es que no haya ocurrido y no se institucionalicen los procesos de sustitución. Pero ¿dónde está la convocatoria del Banco Central a los gremios para discutir las políticas que se han aplicado como las políticas que se van a discutir? No, siempre es un grupito el que decide el gobernador. Y el gobernador decide, oigan bien, decide en contra de la institucionalidad del Banco Central, en contra de la institucionalidad del sistema financiero, en contra de la institucionalidad del sistema bancario. Esa superintendencia de banco no es más que una mojigatería que tenemos ahí, porque yo lo he dicho y vamos a discutirlo con numeritos en la mano. Aquí el principal banco, ¿usted sabe cuál es? Es un banco extranjero, el que está alojado en la Rómulo Betancourt. No es el Banco de Reserva ni tampoco el Banco Popular. Ese es el principal banco y es un banco estadounidense. Y ese banco tiene que ser discutido aquí. Ahora, es un banco que funciona para las grandes transnacionales, nada más tienen un solo establecimiento. Como yo he dicho también, ¿dónde está la participación de los economistas? Los economistas es una profesión que de una manera u otra está concebida para ocupar el empleo en el Estado, en general. Eso no quiere decir que no ocupen, pero es la formación profesional, así en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Pero no solamente con los economistas, lo mismo hace con los estadísticos. Oiga, cada ministerio está compuesto por viceministerios y cada viceministerio está compuesto por direcciones. ¿Usted sabe a dónde hemos llegado en este país? Que cada dirección quiere tener, no todas, pero muchas veces, cada dirección quiere tener su propio departamento de estadística. Cada dirección. Y usted encuentra, si en el caso de los economistas hay un problema grave, en el caso de los estadísticos es mucho peor. ¿Dónde está? Ni siquiera tiene relevancia. Ni siquiera. ¿Por qué? Porque el Estado se ha ocupado. Mira ahí, la Oficina Nacional de Estadística, no solamente de estadísticos, sino también de economistas que tienen que estar ocupando. ¿Dónde está la bata? ¿Quién recoge la bata? La recoge el Banco Central.
¿Y el Banco Central tiene capacidad? No, no tiene capacidad. ¿El Banco Central tiene capacidad analítica? No la tiene. No son sus atribuciones. No son las atribuciones, pura y simplemente de la Oficina Nacional de Estadística. Pero aquí no. Aquí ellos no solamente se han ocupado de controlar, secuestrar la data nacional, sino peor aún, quieren secuestrar la data que tiene que ver con medio ambiente. Y el ministro de Medio Ambiente se ha quedado callado. Quieren seguir controlando con la autorización, oigan bien, del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Porque él es responsable de eso, de que el Banco Central desautorice a la Oficina Nacional de Estadística, independientemente de las críticas que se le puedan hacer a los censos. Que dicho sea de paso, ya se va a presentar el primer resultado. Con una gran proporción de viviendas no censadas, no empadronadas. Ahí tenemos el fracaso que aquí se criticó de la encuesta nacional de inmigrantes, que quería hacerse una encuesta nacional de inmigrantes cuando no había condiciones. Y se advirtió antes. Mucho antes. Pero nada, hay que dedicar los viernes a unas actividades efectivas en vez de abrir una discusión. Yo como dominicano tengo el derecho de participar, igual que cualquier dominicano, y los gremios en vistas públicas. No solamente a nivel del Congreso, sino a nivel de los ministerios. Aquí hay una lista, fulano de tal no va a esta actividad, fulano de tal no va a esta actividad. Así no. Vamos a discutir a base con respeto, sobre todo, respeto mutuo. ¿Sí? Pero vamos a discutir a base de datos y argumentos. Continuamos con nuestro programa y vamos a tener ahora mismo nuestro colega de trabajo que nos va a comentar sobre la situación correspondiente a Estados Unidos y a México. Kepis en un minutito ya va a estar con nosotros. Y hoy pues nosotros hemos tenido un programa que la verdad yo creo que es importante seguir discutiéndolo en otros momentos. Adelante Kepis, buenos días. Buenos días, muy buenos días a cada uno de ustedes y a la audiencia de este programa que sábado tras sábado sigue de cerca los temas que aquí se ventilan. Empezamos nuestra acostumbrada panorámica de las noticias más importantes que nos impactan como hispanos y emigrantes en este país. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, fue acusado de agredir sexualmente a una empleada, a una mujer en 1993, según una citación judicial presentada esta semana. El documento de 3 páginas no contiene detalles de la presunta agresión, pero nombra a Adams, la Oficina de Tránsito del Departamento de la Policía de Nueva York y a la Asociación de Guardianes del Departamento de Policía de Nueva York como acusados. La demandante fue agredida sexualmente por el acusado Eric Adams en Nueva York en 1993, cuando ambos trabajaban para la ciudad de Nueva York. Se lee en la citación: la demandante busca un juicio y $5 millones en compensación. La denuncia fue presentada ante la Corte Suprema Estatal en Manhattan. Y por el momento, el abogado de la acusada, o sea, de la mujer que acusa, no ha respondido a una solicitud de comentarios. Mientras tanto, un portavoz del ayuntamiento afirmó que el alcalde no sabe quién es esta persona, que si alguna vez se conocieron, no la recuerda, pero niega categóricamente la acusación. Como ustedes saben, Adams, demócrata, fue un agente de policía de la ciudad de Nueva York que ascendió, fungió como senador estatal y presidente del distrito de Brooklyn antes de convertirse en alcalde. La situación se presentó bajo la ley de sobrevivientes adultos, que ha allanado una ola de demandas contra personas de renombre. La legislación ha dado lugar a más de 2.500 demandas, incluyendo casos contra el expresidente Donald Trump y el magnate de hip hop Sean Diddy Combs
y el actor británico Russell Brand. En otra noticia, la ciudad de Nueva York experimentó un aumento de un 64% en reportes de robo en tiendas minoristas en los últimos 4 años, según se publicó un informe del Concilio sobre Justicia Criminal recientemente. Los Ángeles, por otra parte, experimentó un aumento ligeramente menor, con un 61% en el mismo periodo. El análisis se realizó utilizando datos obtenidos de agencias policiales o portales de las ciudades, así como estadísticas del Sistema Nacional de Informes basados en incidentes del FBI. Los hurtos en las tiendas minoristas de la ciudad de Nueva York subieron un alarmante 81% durante el primer trimestre del 2023. En muchos casos, con ataques violentos a empleados y propietarios de los negocios. Así lo denunció en mayo el grupo Acción Colectiva para Proteger Nuestras Tiendas, que representa a 5,000 establecimientos, incluyendo supermercados y bodegas, volviendo a exigir que los congresistas estatales aprueben leyes contra el hurto en las tiendas. Un portavoz del Departamento de la Policía de Nueva York señaló que las estadísticas de delincuencia muestran que hubo más de 93,000 incidentes de hurtos menores en lo que va del año, lo que supone un 29% más en comparación con el mismo periodo de hace 2 años, pero un 5% menos en comparación con el mismo lapso del 2022. Muchos dueños han optado por reducir los horarios, instalar más cámaras y colocar mercancía bajo llave ante el alza en los robos en tiendas, farmacias y bodegas. La situación además genera cierre de fuentes de trabajo y escasez de productos. Por ejemplo, la gran tienda de cadenas Target ya anunció que cerraría 9 tiendas en 4 estados del país, incluyendo una tienda localizada en el este de Harlem. Según la empresa, el crimen minorista organizado ha amenazado la seguridad de los trabajadores y los clientes. Y finalmente, un inusitado aumento tanto en la islamofobia como el antisemitismo se está experimentando a lo largo y ancho de la nación desde que estalló la ofensiva militar en Israel hacia el grupo armado Hamas. Un reporte divulgado recientemente por el Concilio de Relaciones Islamoamericanas reveló que luego del escalamiento de la ofensiva militar en Israel hacia Gaza, la institución ha registrado un total de 1,283 incidentes, lo cual es un incremento de un 216% con relación al año anterior, según divulgó la entidad. La retórica incendiaria, tanto antimusulmana como antipalestina, que se observa en las declaraciones públicas de los oficiales electos, justificando la ofensiva israelí y el silencio de las manifestaciones pro-palestinas, han sido las principales causas de este aumento inusitado en la islamofobia y sentimientos antipalestinos en el país. De igual modo, la comunidad judía se ha pronunciado denunciando los incontables ataques que ellos también han sido objeto desde el inicio de este último capítulo de violencia en Israel. De acuerdo con la Liga Antidifamatoria, los incidentes antisemitas en el país ya ha aumentado un 400% con relación a esta misma fecha el año pasado. Hasta aquí mi informe correspondiente al sábado, noviembre 25, 2023. Y no es que hay una pregunta o comentario.
Muchas gracias, José Luis. Esperamos contar con usted el próximo sábado. Y a propósito de esa fecha que usted acaba de mencionar, recordar que hoy conmemoramos el Día de las Hermanas Mirabal, 25 de noviembre. Y en el día de ayer se estuvo haciendo un reconocimiento y un acto en la provincia de Hermanas Mirabal a Rufinito de la Cruz, quien fue transportista y quien lamentablemente murió en ese fatídico día. Y este es un día que nacionalmente... Lo mataron, sí, perdón. Lo mataron, y ese es un día que realmente siempre tenemos que recordarlo, y creo que en la historia de República Dominicana ocupará un espacio especial siempre, sobre todo en mi caso, que soy de la provincia de Hermanas Mirabal, y la verdad es que es un orgullo ser de una provincia de hombres y mujeres que defendieron la libertad de República Dominicana, la democracia, hasta con su vida. Sí, hay que hacer un brevísimo comentario. Ya las hermanas Mirabal, específicamente Minerva, ya entró al campo de la leyenda, de la simbología. Así realmente fueron heroínas y son un ejemplo para la juventud dominicana, exacto, para las futuras generaciones. O sea, si hay personajes que hay que rescatar por su contribución, específicamente Minerva, que estuvo, no era la esposa de Manolo, era la compañera. Claro. Y fue de las ideólogas de todo ese movimiento de lucha, no que era contra Trujillo, sino en función de la democracia, de que se respetara la institucionalidad, los derechos de la mujer, porque a veces no quedamos en un plano de oposición, trascendía, así ¿verdad?, es, a que desapareciera Trujillo, era que nosotros nos organizáramos como una sociedad. Y eso es importantísimo, ese comentario, porque es que significó mucho en el tema del empoderamiento de la mujer en República Dominicana. A mí me parece que eso marcó un hito importante, una nueva era en todo lo que tiene que ver con el crecimiento y el empoderamiento real de las mujeres de República Dominicana. Y desde luego que sí, eso significa que es un hito que queda ahí, como parte de la historia de heroínas que dieron su vida, no solamente por ese tema meramente de la oposición, sino porque de verdad que marcaron un hito importante en el empoderamiento de la mujer, y sobre todo que ese accionar de la mujer, involucrarse en temas sociales y políticos que tradicionalmente las mujeres no se involucraban. No, Minerva, una mujer extraordinaria que todavía seguirá viviendo aún mucho más, porque siendo una mujer de aquella época, no solamente de más edad que Manolo y todo, ya tenía una visión muy clara de las transformaciones y necesidades sociales y políticas de nuestro país. Minerva vive en todos nosotros, así como sus hermanas que junto a ella fueron asesinadas, y Rufino de la Cruz. Así es, es un ejemplo, la verdad, para todas las mujeres de República Dominicana, sobre todo hoy día, que a veces pudiéramos pensar que hemos retrocedido en temas de valores, y yo creo que ahí es donde está el verdadero empoderamiento de la mujer, en la mujer que estudia, en la mujer que se prepara, y en la mujer que se preocupa por el bienestar social de República Dominicana. Así que nuestras mariposas siempre van a vivir presentes en la historia de República Dominicana y en las mentes de nosotros, sobre todo de esas mujeres que todos los días como que ponemos en práctica ese gran legado tan moral, tan humano, y de verdad que yo me siento muy orgullosa de ser de la provincia de Hermanas Mirabal. Salcedense, ¿cómo que se les dice? Bueno, ya ahora de Hermanas Mirabal. No sé el gentilicio que se utiliza, pero... Insistir que las hermanas, o sea, el 25 hoy se conmemora no la muerte, sino esa lucha heroica que libraron. Exacto. Y fue un acto de justicia, ese acto que se acaba de anunciar, que se hizo a Rufino de la Cruz, que era el chofer, pero no solamente el chofer, sino el que se estaba jugando la vida. Exacto. Porque para los jóvenes, estas mujeres residían en lo que hoy es la avenida Hermanas Mirabal de Santiago, y iban a Puerto Plata a visitar sus esposos, que estaban presos en la cárcel de Puerto Plata. No piense que era la autopista, era no. Era un camino. No, era una carretera.
Una vía asfaltada, un camino. Y eso fue asfaltado. aprovechado por esas fuerzas del terror, esa fuerza de la oscuridad, de la represión, de las ideas, los actos, y conllevó a la muerte. De todos modos, queda pendiente. Sí. Queda pendiente de que se reabra el caso, reconstruyendo desde el punto de vista judicial, viendo otra vez dónde fueron que se asesinaron para recuperar esa memoria. Eso todavía no se ha hecho. Después de un crimen, usted ve que se hace un experticio para lograr tener una información más veraz. Todavía, ojalá que la familia apoye que el sistema jurídico dominicano, la Procuraduría y otras instancias, el Poder Judicial, tome carta, porque esto no es un asunto de que, no es que no se llevara a los tribunales, pero no está completo el expediente. No está completo. Y yo sé que resulta difícil que después de tantos años haya que excavar las tumbas para hacer un análisis de los cuerpos, de los restos. Pero yo creo que ya como con su legado y con la memoria que tenemos de lo que fueron nuestras heroínas, yo creo que ya eso es como el valor más importante que le podemos dar. Estamos y de sobre acuerdo, todo tener... pero aquí tenemos una tarea pendiente que es fundamental. Aquí no se quiere trabajar la memoria histórica. Eso es un tema. Entonces, uno de los hechos que, porque el tiempo pasa y pasa y pasa, y más con esta avalancha que hay de desinformación. Pero pasemos ahora a escuchar a nuestro apreciado amigo, colega y permanente expositor José Luis Fernández. Sí, las voces de la como frontera. voz de la frontera, entre las voces de la frontera. Buenos días. Buenos A quienes días. están en sintonía con su espacio sabatino de economía, su mundo, por multimedia su mundo, al país y el resto del mundo. Igualmente, saludos a los invitados que están en el estudio junto a los productores del programa y técnicos del canal. Para iniciar mi participación el día de hoy, voy a dar dos importantes noticias. La primera es que se está en espera en Dajabón de la llegada del ex primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, quien está actualmente en Santo Domingo, ahí en la ciudad capital donde están ustedes. Y asimismo también la otra tiene que ver con el aniversario número 63 del ajusticiamiento prácticamente de los asesinatos de las hermanas Mirabal, un 25 de noviembre del año de 1960. Bien, en el día de ayer se produjo una segunda actividad pública de contenido masivo, pero a diferencia de la primera, que fue una marcha recorrido por el centro de la ciudad de Dajabón, esta segunda fue una concentración abierta y sus convocantes invitaron a todas las personas y los sectores involucrados en las actividades del mercado fronterizo de Dajabón, Guanamén, Haití. La Cámara de Comercio y Producción, el Centro Montalvo, anteriormente Solidaridad Fronteriza, la parroquia Nuestra Señora del Rosario, fungieron tanto como sus organizadores, así como creadores de un espacio que llamaron Encuentro de Reflexión ante la situación del tranque, por un lado, y de parálisis por el otro, de las actividades comerciales en esta ciudad, limítrofe con Guanamén. No creemos que en el país dominicano, como dice la gente a pie, haya habido una crisis ya local e internacional que sumiera a toda la nación dentro de un mar oscuro y con mareas difíciles de navegar. Todo ello creado más en el campo de los medios de la comunicación que del mismo gobierno, el cual ciertamente inició con la toma de medidas altamente extremas
frente a una violación de uno de los artículos del acuerdo firmado en el año de 1929 y el cual en 2 ocasiones más fue confirmado por ambos estados, vía sus representantes constitucionales. Y decimos acciones irracionales de parte del actual gobierno, puesto que ante el abultado apoyo de sus fuerzas nacionalistas, díscolos en su mayoría, por demás, apostados tras micrófonos y cámaras, tanto de la radio TV, así como de los limitados impresos periodísticos y otros medios de la red que circulan en el país, repito, los funcionarios, ministros y el presidente de la República Dominicana mordieron la carnada metida en el anzuelo que muchos de esos mismos sujetos y o entidades ajenas al mundo de la extensa frontera dominico-haitiana hacía tiempo estaban cosiendo en base a intereses específicos, como lo era, ahora se evidencia, el asalto de los mercados y posterior reemplazo por los grandes capitales de Santo Domingo, Santiago y quién sabe de qué otra nacionalidad, cuyos intereses no son los llamados patrióticos, sino los más de 2.000 millones de dólares que se venden a Haití. Desde hacía años que todos los gobiernos y sus burócratas se partían la cabeza tratando de retener las pocas familias y sus descendientes que quedaban viviendo en una maldición castigo que despectivamente llamaban frontera en los corrillos de calles y grupos en las grandes ciudades de República Dominicana. A todos los que enviaban a la frontera en ese entonces decían que era de castigo que lo hacían. A los que estaban establecidos y a los que trajeron luego le garantizaban tierras. Hicieron algunas obras para sus necesidades vitales los gobiernos pasados. Sin embargo, su poca rentabilidad al PIB y las altas acumuladoras de reparto presupuestal, es decir, las inversiones públicas, y no mencionemos las privadas, eran contadas con las manos. Ejemplo de ello es que en las 5 provincias que componen la línea fronteriza, aunque le agregaron 2 de ñapa, más de 200,000 personas hacen sus defecaciones al aire. No hay aquí el primer sistema recolector y tratamiento sanitario para manejarlos y así evitar la pujante contaminación de la superficie y el subsuelo y ríos y arroyos de la zona, de esta vasta zona. Por eso, cuando la Iglesia Católica de Dajabón, a comienzos de los años 80, inició un cruce religioso con feligreses de ambos lados, Dajabón, Guanamén, Haití, que luego dio paso a lo que inicialmente fueron intercambios. Desde el año 84 para acá, se ha convertido en un multimillonario negocio. José Luis, muchísimas gracias por su reporte. La verdad que lo agradecemos. Este es un programa, creo que el único programa que tiene colaboradores específicamente ubicados en esa zona que nos dan noticia directamente desde allá. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos como cada sábado y los esperamos en otra entrega más de su programa Geoeconomía, Su Mundo TV. Hasta luego. Su Mundo TV.